En nombre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quiero, antes que nada, dar un enorme agradecimiento a la Fundación Universitaria Monserrate por convocar este evento y por hacer que hoy podamos conversar sobre algo que es fundamental para el desarrollo histórico de este país y que es una discusión que tiene que empezarse a dar de manera oportuna. Y qué bien que sea a partir de esta reflexión en la academia y en la iglesia. Lo que se viene para el país en los próximos años no es nada pequeño, como ustedes podrán imaginarse. Lo que se viene para el país con la firma de los acuerdos es de un enorme desafío y de un enorme reto para la sociedad colombiana. Qué bueno que estemos hablando hoy de esta palabra de posconflicto. Qué bueno que hoy estemos hablando de estas palabras de posacuerdo, qué bueno que hoy estemos hablando de construcción de paz, porque este país ha sufrido enormemente durante muchas décadas, personas que ya no están con nosotros, personas que se han ido, personas que no han podido ver un momento de luz y de esperanza para hacer unas transformaciones en este país que nos permitan por fin poder vivir y poder hablar de otros temas distintos a la violencia política. Yo le agradezco al rector sus palabras muy oportunas, muy pertinentes para este momento. Yo le agradezco también que el tema hoy en esta apertura sea el de la paz. Creo que cualquier convocatoria a una reflexión de las personas sobre el momento en el que estamos, sobre cómo deberemos aprovechar esta oportunidad que se viene con la firma de los acuerdos, es muy valiosa y es necesaria esta reflexión hacia adelante y qué más que vincular a la academia, a los profesores, a los alumnos y a toda la comunidad académica que está reunida hoy acá. Entonces, muchas gracias en nombre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Yo voy a referirme a tres elementos principales. Voy a contarles un poco sobre el proceso de paz, sobre por qué, cómo se ha dado este proceso, cuál ha sido la característica esencial, y quiero cerrar esta conferencia con la implementación y sobre cuáles son esos retos y esos desafíos de los que estamos hablando y que comienzan a partir de este año 2016, que será un año de cambio, esperamos, en toda esta trayectoria y definirá las condiciones para pensar en unos temas de transformación que permitan no solamente una paz que beneficie a un grupo guerrillero o a un excombatiente, tampoco una paz que beneficie a un grupo de personas que han sufrido el conflicto, sino una paz que nos beneficie a todos. Empiezo por hablar del proceso de paz. La virtud de este proceso, y creo que es útil reconocerlo, la virtud, si hay alguna virtud, independientemente de la perspectiva ideológica en que se mire este proceso, es la de haber recogido las experiencias institucionales, las experiencias históricas y las experiencias de muchos grupos de la ciudadanía colombiana que han intentado llegar a hacer la paz en este país durante muchas décadas. Se dice que esto es una violencia que lleva 70 años de duración. Décadas enteras en las que hubo procesos exitosos en algunos casos y hubo procesos fallidos en otros. Intentos continuos como el que estamos haciendo ahora con el ELN, tratando de que el ELN entre en este proceso de negociación, que lo que hemos dicho siempre, lo que va a hacer no es la paz. Lo que se va a firmar este año con las FARC y ojalá con la guerrilla del ELN no es la paz. La paz no se firma, la paz se construye. Lo que vamos a firmar y lo que se va a hacer con la firma de este acuerdo final es ponerle fin al conflicto político armado en este país que ha dejado huellas profundas, no solamente directas en ciertas
capas de la comunidad nuestra colombiana, sino también en las formas de relacionarnos y en la mentalidad de todos los colombianos. Eso es lo que se va a firmar, un documento que le pone fin al conflicto armado con las FARC. No se va a firmar la paz. La paz, y es una invitación que se está haciendo a todo el pueblo colombiano, es la que se va a construir no en La Habana con las FARC. La paz se tiene que construir aquí en Colombia y se tiene que construir en todos los escenarios, como el de esta academia, pero especialmente en los escenarios del territorio. No solamente en aquellos que tuvieron que sufrir con mayor intensidad los efectos del conflicto, sino en todos los territorios de este país, donde la invitación es a que todos los actores de estos territorios se vinculen a esa construcción conjunta de paz. Los aprendizajes de este proceso fueron recogidos de manera sistemática, de manera analítica, para plantear un proceso como el que ha realizado el gobierno colombiano a nombre de los colombianos con la guerrilla de las FARC. Por eso, este proceso se ha planteado con 3 fases. Una fase que es una fase de exploración, que es una fase confidencial, una fase de negociación y una fase de construcción de paz, que es de más largo aliento. Esa fase de exploración confidencial, que es como la que está haciendo actualmente el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, es una fase importantísima porque define las reglas del juego de lo que va a ser la negociación. Y tomar en cuenta este tema de reglas a la hora de negociar es fundamental, como aprendizaje que tenemos de procesos fallidos en otros intentos que hemos hecho en la historia de este país. Por eso, esa fase de exploración lo que hace es determinar los puntos sobre los cuales vamos a discutir en la mesa, los puntos sobre los cuales vamos a tener que sentarnos y no pararnos, y esta fase de negociación genera unas condiciones que hacen que sea menos vulnerable a las partes críticas, como las que ha tenido este proceso a lo largo de estos 3 años. Esa fase de exploración es la que hemos intentado culminar con el Ejército de Liberación Nacional para pasar a una fase de negociación como es la que estamos actualmente con las FARC. Y ponernos de acuerdo con esas reglas es importante, y este ejercicio de poner reglas de diálogo que se está haciendo en La Habana es un ejercicio que tenemos que tener como referente para muchas de las cosas que van a suceder aquí en el territorio a la hora de la implementación de los acuerdos, donde deberán realizarse muchos diálogos para superar los naturales conflictos que va a haber y que viene habiendo sobre distintas temáticas en los territorios del país. En La Habana no se está acordando la solución a todos los problemas del país. En La Habana se están acordando unos puntos concretos. Por eso, y esto es aprendido de otros procesos, la agenda no es abierta, no es una agenda que recoge todas las problemáticas del país, sino que se limita a unos puntos sobre los cuales me referiré más adelante, que pueden ser verificables, que pueden ser cumplibles y que están también en el centro de muchos de los factores que han hecho que el conflicto persista en el tiempo. Por eso, el proceso de negociación es en La Habana y no es en Colombia. Por eso no hay zonas de distensión para la discusión y por eso una cantidad de temas. Por eso la gran frase de estos acuerdos que dice que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y así, infinidad de reglas claras sobre cómo tiene que ser este proceso, lo cual ha garantizado que pese a las crisis, y actualmente tenemos una crisis en estos momentos en el proceso con los hechos recientes, hagan que podamos superarlas en el tiempo con el apoyo de la comunidad internacional y en la mesa de negociaciones. Esta fase de exploración se superó con las FARC, se pasó a una fase de negociación, que es una fase donde hay un equipo de contraparte de las FARC y un equipo de negociadores del gobierno en un trabajo que también, aprendiendo de procesos anteriores, tiene una agenda delimitada. Ha sido un ejercicio intensivo del equipo de negociadores en el que tiene unas jornadas en las que por la mañana se discuten los puntos, por la tarde cada delegación va a su lado y prepara lo del día anterior, y así de manera intensa tratando de explorar y de profundizar un diálogo necesario para poder llegar a unos acuerdos
sobre el fin del conflicto. Pero este proceso también debe tener y capitalizar las experiencias anteriores de lo que han sido otros procesos de paz a la hora de la implementación. Aquí ha habido procesos en el pasado en donde hubo relativo éxito para ciertos actores del conflicto, donde hoy tenemos en el Senado excombatientes, donde tenemos en los medios de comunicación líderes de opinión, excombatientes que entraron a un proceso de paz y tuvieron una reinserción, digámoslo, de manera básica, exitosa en términos de lo que fue su pasado, su decisión de dejar las armas y su decisión de reintegrarse a la sociedad. Pero en aquellos territorios donde se dieron esas luchas, hoy tenemos unos territorios que están o igual o peor que en esos momentos donde se dieron todos estos conflictos. Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos y por eso esta paz y esta construcción y esta negociación se ha centrado no simplemente en tomar unos excombatientes, ofrecerles unas curules en el Congreso de la República y decir que aquí estamos listos como si aquí no hubiera pasado nada y como si no tuvieran estos territorios donde se dieron las luchas derecho a poder hacer una transformación que mejore la calidad de vida. Lo que vemos hoy en el Cauca, lo que vemos hoy en el sur del Tolima, lo que vemos hoy en muchos territorios, son territorios sobre los cuales se pregunta uno, ¿para qué estas luchas? ¿Para qué este desangre de colombianos si al final y al cabo el territorio no se benefició como en conjunto? Entonces, todos estos aprendizajes, tanto para hacer un proceso que nos lleve a un éxito y a un acuerdo final, como aquellos que tenemos que tener en cuenta para la implementación, son aprendizajes y tienen la virtud de este proceso. El proceso de negociación con las FARC, como hemos dicho, no contiene todas las problemáticas de este país. Ahí no se va a solucionar el conjunto de problemas y después de la firma, que ojalá sea el 23 de marzo, no vamos a amanecer el 24 de marzo con un país lleno de paz, con un país con mucha tranquilidad, sino que comienza el ejercicio de construcción de paz que incluso va mucho más allá que el abordaje de los puntos que están limitados en la agenda de La Habana. Hay un conjunto de conflictividades y seguramente este proceso de entrega de armas, de dejación de armas de las FARC y de la firma de los acuerdos nos va a llevar a escenarios donde se van a generar nuevos conflictos que tendremos que prepararnos como sociedad de cómo es que vamos a hacer para enfrentarlos y cómo vamos a hacer principalmente, que es el espíritu de lo que son estos acuerdos, cómo vamos a hacer para aprovechar la oportunidad que se nos brinda histórica. Nos tocó a nosotros, algunos desde el gobierno, otros desde la iglesia, otros desde la academia, otros desde el sector productivo, de ver cómo es que vamos a ser capaces de aprovechar esta energía positiva que se va a derivar de la firma de un acuerdo y capitalizarla de manera positiva frente al ejercicio de construcción de paz. Esta negociación se ha hecho con la base de 6 puntos que ustedes seguramente han conocido. Hay un punto que tiene que ver con el desarrollo rural integral, que es un acuerdo en el que se compromete el gobierno a hacer unas reformas rurales integrales dentro del marco jurídico colombiano. Tiene también un segundo punto, que es el punto de participación política y participación ciudadana. Tiene un tercer punto, que es el de solución a los cultivos de uso ilícito, y tiene un cuarto punto que tiene que ver con las víctimas. Tiene otros 2 puntos que no son temáticos y que son justamente los que estamos discutiendo en este preciso momento y empezaremos a discutirlos nuevamente en el nuevo ciclo en La Habana, que tienen que ver con el fin del conflicto, la concentración de los futuros excombatientes, la implementación de los acuerdos, pero son puntos no menores, no temáticos, que nos van a permitir y en los cuales estamos negociando difícilmente, de manera dura, de manera intensiva, para poder llegar a ponerle una firma a estos acuerdos y que para siempre se elimine de la historia colombiana la relación entre armas y política, que es lo que pretende este acuerdo dentro del conjunto de cosas. El punto de desarrollo rural integral contempla temas que no son
que su origen no es netamente revolucionario, que no lo está diciendo ningún partido radical, sino que el reciente censo que se hizo en el país agropecuario desnuda de manera dramática todo lo que es la condición del sector rural colombiano, con unos problemas de acceso a la tierra, con unos problemas de acceso a asistencia técnica para proyectos productivos, con una concentración de la tierra también grandísima y una cantidad de elementos que próximamente, cuando se publiquen las próximas semanas las cifras de este censo agropecuario, van a desnudar cuál es la situación y las diferencias entre ciudad y el campo, cuando en ciudades, cuando en veredas, en corregimientos, en cabeceras municipales, las condiciones de pobreza triplican las de la ciudad, con enormes brechas que hay entre campo y ciudad, y que reformas que más allá que el Acuerdo de La Habana son reformas que tendría que hacer esta sociedad para mejorar la calidad de vida y para hacer de manera equitativa un ejercicio de construcción de paz. Este punto, por tanto, tiene elementos que tienen que ver con el acceso a la tierra, tiene elementos que tienen que ver con el desarrollo productivo, el desarrollo rural, el cerrar las brechas entre ciudad y campo, y tiene unos programas de desarrollo con enfoque territorial, que es un elemento muy importante que traen los acuerdos y que busca también, en términos generales, hacer unas transformaciones a la forma en que el gobierno central está llegando a los territorios. Y ahora hablaré un poco más de eso. El punto de participación política, y estoy haciendo una síntesis por el poco tiempo. El punto de participación política trae muchos elementos también, algunos elementos, digámoslo, tradicionales, que tienen que ver con el tema de mayor pluralidad en la participación política de los partidos, temas que tienen que ver con el manejo del umbral, que no haya umbrales que hagan desaparecer movimientos, sino umbrales graduales que van a hacer que la participación y la profundización de la democracia sea más real. Pero lo principal, los dos elementos principales de ese punto de participación política son dos. Uno, que genera unas condiciones para incentivar y para promover la participación ciudadana, algo que no hemos aprendido a hacer nosotros a pesar de las intenciones de la Constitución del 91. Algo sobre lo cual necesitamos generar nuevas capacidades, lograr que los gobiernos elegidos se articulen con las organizaciones sociales, lograr que se hagan realmente participativas decisiones públicas y que todo ese espacio que dejarían las armas sea ocupado por la ciudadanía. Una ciudadanía participando no solamente con requerimientos y demandas o poniendo un conjunto de reivindicaciones en el escritorio de un alcalde o un gobernador, sino una participación que también proponga de manera activa cómo puede participar en las rutas de solución. El otro punto importante, que ya lo señalé como principio fundamental de los acuerdos, es el que tiene que ver con, por fin, ponerle punto final a la relación armas y política. Por eso, con razón, toda la indignación de los colombianos en los hechos recientes de La Guajira. Esto está muy lejos de ser lo que tiene que ser el ejercicio de construcción de paz. Justamente lo que estamos haciendo con el propósito de estos puntos y con el propósito de la firma de estos acuerdos es ponerle fin a esta relación. No puede haber más aquí ninguna reivindicación que se valide por la vía armada sobre una petición política. Eso no lo podemos permitir como sociedad y eso está en el centro de lo que es este punto de participación política. El punto de cultivos ilícitos es un punto que toca la fibra de lo que es Colombia y de lo que ha sido la influencia del narcotráfico y las huellas que todos conocemos aquí, que ha tenido la persistencia de esto en la sociedad colombiana. Pero este punto se aborda de manera integral, no solamente con propuestas sobre cómo lograr la sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios, sino también cómo abordamos la temática del consumo, cómo creamos instituciones nuevas que nos permitan también abordar el fenómeno del consumo como un problema de salud pública. Y también hace referencia al narcotráfico como fenómeno delincuencial. Y aquí todos lo sabemos y hay que ser realistas en esta dimensión, sin ponerle un
tratamiento al problema del narcotráfico, va a ser muy difícil que superemos y que generemos una agenda de construcción de paz en los territorios. Y esto es un debate que hay que retomar también en el contexto internacional. De hecho, los acuerdos en uno de sus puntos nos traen la obligación de promover una gran conferencia internacional sobre el problema de las drogas y sobre la incidencia y sobre todo lo que ha sido el costo para la sociedad colombiana al convivir y al poder estar en la mitad de un mercado que existe en el contexto internacional. Hay muchos temas que vienen dentro de estos acuerdos. Yo aprovecho esto que estoy diciendo para invitarlos a leerse con mucho juicio el contenido de lo que está en esos textos. Esto es lo que se va a implementar. Aquí, dentro de estos acuerdos, vienen unas condiciones, vienen unos programas, vienen unas instancias, vienen unos temas que tienen que ver con emisoras comunitarias, con partidos políticos, con una cantidad de condiciones que van a ser necesarios, que va a ser necesario que la sociedad colombiana se apropie de estos elementos. Estos acuerdos van a tener una verificación internacional. Estos acuerdos va a haber un conjunto de países, Naciones Unidas, que van a verificar si se cumplen o no se cumplen y van a revisar cómo es el cumplimiento de estos acuerdos que estamos firmando. Pero los verificadores más importantes de lo que va a estar en estos acuerdos son ustedes, son la ciudadanía. Este gobierno estará 2 años, seguirá otro gobierno. En los gobiernos departamentales y municipales que están empezando este año estarán por 4 años, pero el ejercicio de construcción de paz y el aprovechar la oportunidad real que vienen con esos acuerdos está en manos de nosotros. A esto que ha costado tanto esfuerzo llevarlo a cabo, no podemos permitir que se pierda o que se le haga conejo a un pacto que realmente está convocando a generar unas transformaciones necesarias para tener una sociedad mejor. Finalizo los puntos de los acuerdos con el reciente punto de víctimas, que trae unos retos enormes para la sociedad colombiana en términos de una institucionalidad nueva respecto a la justicia, pero que sobre todo hace el esfuerzo desde el comienzo hizo el gobierno en poner a las víctimas del conflicto armado en el centro de los acuerdos. Por eso nos demoramos casi más de 1 año y medio en poder llegar a un acuerdo de víctimas, porque las discusiones fueron muy fuertes respecto a qué tanta justicia, qué tanto podemos resarcir los derechos de las víctimas y cómo estos derechos no podrían ser negociables en una mesa de negociación. Por eso un conjunto de víctimas estuvo en La Habana, por eso se hicieron unos foros que enriquecieron esta discusión y hemos llegado a un acuerdo que no es perfecto, como no lo es ningún acuerdo en ninguna sociedad del mundo, que trató de recoger lo mejor de cada uno de los procesos que se hicieron en el África, en Nepal, en Sri Lanka, en Centroamérica, en todos los países donde se ha intentado doblar la página del conflicto. Pero esa doblada de la página no podía ser como si no hubiera pasado nada. Nosotros hemos planteado un apellido para esta paz, que es el de la paz estable y el de la paz duradera. Y para garantizar una paz estable y duradera para los colombianos, era necesario no decir que simplemente aquí firmamos un papel y hay unos señores que se van a reintegrar y van a hacer política y aquí no pasó nada. Aquí era necesario poder generar instituciones y condiciones de poder decirnos la verdad, todos los colombianos y especialmente en las zonas de conflicto, de por qué pasó esto, por qué pasó lo que pasó, qué fue lo que hizo que esto fuera posible y cómo nosotros entre todos podemos hacer un ejercicio de hacer un reconocimiento de responsabilidades, no solamente desde la guerrilla de las FARC, sino de todos aquellos que han estado involucrados directamente e indirectamente en este conflicto. Era necesario y esa es una lectura que hemos hecho del proceso reciente de la aplicación de la ley de víctimas, de cómo las víctimas valoraban temas como la verdad, temas como la justicia, y ahí podemos polemizar todo lo que sea necesario en pro de poder hacer un proceso de reconciliación y de convivencia. Pero era necesario hacer esto y reconocer que aquí en este conflicto sucedieron cosas y poder decir por qué sucedieron y poder decirnos los colombianos
cómo fuimos capaces de hacer algunas cosas, pero cómo también seremos capaces de superar estas cosas para crear una mejor sociedad. Era necesario hacerlo, y por eso este punto de víctimas, que recoge aprendizajes también de lo que ha sido la aplicación reciente de la ley de víctimas en términos de reparaciones colectivas, en términos de reconocimientos y en términos, hay que decirlo también, de ineficiencias que ha tenido la institucionalidad para estar a la altura del cumplimiento de lo que es la satisfacción de los derechos de estas personas que sufrieron de manera directa y de manera intensa el efecto del conflicto. Esos son los puntos que están acordados ahí. En la medida en que se acerque la firma y el proceso de implementación vaya a ser una realidad, va a ser muy importante que ustedes, comunidad académica, que ustedes, profesores, que ustedes, iglesia, tengan una reflexión sobre lo que viene ahí, no solamente sobre el conjunto de planes o programas que puede haber ahí, sino como la oportunidad de realmente hacer las cosas de manera distinta y hacer las cosas de manera mejor a lo que hemos venido haciendo antes. En este momento se discute en La Habana el punto 3 y el punto 6 de esa agenda. El punto 3 tiene que ver con la concentración de los combatientes en unas zonas para ver cómo vamos a hacer este proceso de reintegración, aprendiendo mucho de todas las lecciones que nos dejan los procesos anteriores. El más reciente, el proceso de paz que se hizo con los grupos paramilitares, aprendiendo de otros ejercicios anteriores que se hicieron con el M-19, con el Quintín Lame, y aprendiendo de otros ejercicios en el contexto internacional. Se discute cuáles van a ser las zonas de concentración, cómo aseguramos que haya una seguridad para quienes están dejando las armas, pero sobre todo haya una seguridad de las comunidades en general donde se van a hacer estas áreas de concentración. Estamos discutiendo cómo va a ser el cese bilateral del fuego. Hemos sentido los colombianos, y especialmente, no nosotros en Bogotá, sino especialmente quienes están en el territorio, en las regiones, en el Cauca, en el sur del Tolima, en el Putumayo, incluso en Arauca, donde hay una presencia activa del otro grupo, hemos sentido cómo ha declinado y ha descendido los niveles de violencia, y estos son los mínimos que tiene este proceso de paz. Entonces, se discute eso, cómo hacer el cese bilateral al fuego. Estos son unos temas muy delicados. El gobierno durante mucho tiempo se negó a abordar el cese bilateral del fuego y estaba contemplado como el resultado final del proceso. Pero fue ante la petición de la ciudadanía colombiana y ante el compromiso de confianza entre las partes que se hizo un desescalamiento de lo que ha sido los últimos meses y que ha tenido unos resultados importantes en materia de impactos sobre la sociedad colombiana. El que no hayan estaciones de policías voladas, el que no haya infraestructura básica del país bajo el efecto de las bombas, el que no haya muertos en este país, es de manera importante un mínimo de este proceso de paz, un mínimo valioso, un mínimo no menor. Pero lo que se viene será un ejercicio de poder construir oportunidades mayores de cara a la implementación de los acuerdos. El cese bilateral del fuego era un asunto complejo, y por eso con Naciones Unidas estamos verificando qué pasa si se rompe, qué pasa si hay algún evento y cómo hacemos para que cualquier cosa de estas no eche al traste un proceso que ha costado mucho, no solamente por este proceso, sino por lo que decía antes, de todos los intentos que se han hecho por lograr firmar un acuerdo de paz. Entonces, todos estos temas se están discutiendo, cómo va a ser la implementación en los territorios y una serie de elementos que hacen menos vulnerable este proceso de cara a la implementación. Y una vez se firme, como hemos dicho, no se va a firmar la paz. Va a iniciar un proceso de transición en que la sociedad colombiana tiene que hacer una construcción conjunta de paz. Y el fundamento principal de esa implementación es lo que nosotros hemos propuesto como una paz territorial, reconociendo que la paz se hace en los territorios, que la paz no puede venir, que los acuerdos de La Habana no pueden venir de La Habana y firmarse en un documento de política pública en los pasillos de las entidades en Bogotá, sino que esto hay que hacerlo en el territorio si realmente queremos hacer una paz estable y duradera. Y hemos planteado ese ejercicio de paz territorial como un ejercicio de construcción conjunta.
donde esas palabras son muy importantes. En primer lugar, la palabra construcción implica que es un proceso, que esto no va a ser de la noche a la mañana, que aquí no va a emanar la paz con los 4 años próximos de un plan de desarrollo o con unas acciones particulares de unos planes y programas, sino que esto es una labor desafiante que quizás nos va a tardar décadas en lograrla. Y conjunta, porque el gobierno nacional, ni el gobierno local, ni el gobierno departamental va a ser capaz de hacer esta construcción de manera solitaria. No va a ser capaz de hacer esto solo. Aquí se necesita que tanto la academia como la iglesia, como el sector empresarial y como las organizaciones sociales se vinculen en este ejercicio de construcción de paz. Y por eso, después de los diálogos de La Habana, tendrán necesariamente que suceder unos diálogos en el territorio y unos diálogos que no estamos acostumbrados a hacer, unos diálogos entre improbables. Sentarnos a la mesa, quienes no nos hemos podido sentar durante décadas porque pensamos distinto, porque tenemos intereses distintos, pero tenemos que ser capaces de generar en el territorio unos diálogos de improbables que logren poder tratar de hacer unos pactos para la construcción de paz en cada uno de los territorios de la geografía nacional. Sin eso no podemos hablar de planes, de programas, de visiones. El país ha aprendido de alguna manera a elaborar un plan, a diseñar un proyecto, a construir una visión, pero no ha sabido poder tramitar de manera pacífica los conflictos enormes que ha tenido que afrontar, y el efecto de la violencia política ha sido un ingrediente fundamental para que esto no suceda. Ahora que esperamos que cese la violencia política en Colombia, podamos aprovechar lo que se viene para empezar a hacer unos diálogos regionales entre distintos actores, incluso, como digo, aquellos que no se sentarían normalmente. Lo que deja como enseñanza este proceso de paz que se hace en La Habana es justamente eso, más allá del contenido de estos puntos que decía antes, es un símbolo sobre cómo dos partes se pueden poner de acuerdo en lugares opuestos de perspectiva ideológica, en lugares opuestos sobre lo que piensan de cómo deben ser las condiciones de una sociedad. Eso es lo que nos va a tocar hacer en el territorio y hacer con muchos sectores, y eso es lo que todavía de manera nacional, con las fracturas que hay, tenemos que avanzar para que la polarización que hoy existe pueda ponérsele un fin y poder sentarnos todos desde la dirigencia nacional, pero también desde las autoridades locales, desde los empresarios locales y desde las comunidades en las localidades, lograr poder hacer factible que las oportunidades que se emanan de ese proceso puedan ser posibles. La implementación de los acuerdos, decía, tienen su fundamento en el concepto de paz territorial, y para eso el hacerlo y el evocar que tiene que ser de manera conjunta no exime al gobierno de sus responsabilidades. Los gobiernos tendrán un rol muy importante en cómo se construye esta paz. El primer elemento de esta paz territorial es el tema de los ajustes a la institucionalidad colombiana. La institucionalidad colombiana hoy carece de los elementos necesarios para que sea funcional a una construcción de paz desde los territorios. Nuestra institucionalidad hoy es una institucionalidad central, no reconoce, se acerca con la misma oferta a los ciudadanos del norte del Cauca con igual nivel de oferta y nivel de interrelación que los ciudadanos de Montes de María, que en Medellín, que en el Cauca. Es decir, aborda los temas como si este no fuera un país diverso, como si este no fuera un país heterogéneo, como si cada rincón de este país no tuviera unas diferencias culturales, unas diferencias geográficas, unas diferencias en las conflictividades. Entonces, parte de la tarea va a ser en cómo logramos mejorar las instituciones para que puedan tener una mejor relación con el territorio, para que puedan acertar a la hora de entenderse con cada característica de la población y con cada característica de la cultura y de la geografía de estos territorios. También habrá un reto importante en cómo estas administraciones municipales y departamentales generan las capacidades para poder administrar el Estado en estos territorios. Lo que nos vamos a encontrar en muchos de los territorios colombianos donde ha sucedido el conflicto es
una ausencia o una debilidad del Estado, donde el Estado está casi que determinado por la presencia de facto de actores ilegales, de actores armados ilegales, donde los tres temas que nos enseña la historia y la teoría que constituyen un Estado, la seguridad, la justicia y los impuestos, están siendo tomados a cargo de grupos armados al margen de la ley. La seguridad que prestan a través de las armas, la justicia, que en muchos territorios van desde determinar quién va a misa o quién no va a misa, o cómo se cortan el pelo las personas, o cómo se resuelven los conflictos en el territorio, hasta los impuestos que hoy en algunos territorios vienen siendo cobrados por la extorsión vía grupos armados ilegales. Ese Estado en esos territorios es lo que también tiene que recuperarse en este proceso. Entonces, el ajuste institucional va a ser importante dentro de esta implementación, y ahora cuento un poco cómo van a ser las oportunidades para estos ajustes. El segundo elemento es la participación ciudadana. Los acuerdos tienen instancias explícitas de la participación y también de manera implícita, como un principio fundamental, la participación está en la implementación. Nosotros tendremos que prepararnos a aprender cómo vamos a hacer esa participación. Los acuerdos traen unas instancias que promueven una participación desde las veredas, desde los entes municipales, desde las subregiones, y ahí, como decía anteriormente, tiene que ser una participación también distinta, proactiva, incidente. En el territorio se encuentra uno ejercicios desde las dos perspectivas. Algunos procesos en el territorio que hacen talleres, mesas de trabajo, que constituyen buenas apuestas para determinar elementos necesarios para el territorio, pero que terminan guardados en un cajón, así como sucede con ciertas políticas del gobierno que terminan guardadas en un cajón. Aquí necesitamos un vínculo entre los procesos participativos y la incidencia en los presupuestos públicos y la incidencia en los diseños de las políticas. Entonces, tenemos que generar las condiciones para que esta participación sea real. Hasta el momento, en este país, la Constitución del 91 ha generado elementos importantes de participación, pero el rol de los gobiernos ha sido más bien pasivo y tiene que transformarse en un rol mucho más activo, que promuevan espacios de planeación participativa y que realmente la ciudadanía se sienta partícipe de lo que va a ser el ejercicio de construcción de paz. La participación, por tanto, es un elemento fundamental en lo que va a ser la implementación. Y hay un tercer elemento importante dentro de lo que va a ser este ejercicio de implementación, y es la reconstrucción de la confianza y la convivencia de los colombianos. El conflicto, y no solamente el conflicto, ha dejado una ruptura en la confianza entre nosotros. Hay una desconfianza absoluta entre los niveles locales y el nivel nacional. Hay una desconfianza grandísima entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Hay una desconfianza enorme entre las mismas organizaciones. Hay desconfianzas incluso en el ámbito familiar, donde hoy en un almuerzo del domingo uno no puede hablar tranquilo porque está realmente rota la posibilidad de tener diálogos y la posibilidad de tener conversaciones tranquilas. Todo eso tiene que reconstruirse, y esa reconstrucción de confianza tiene que ser parte de la agenda pública nacional. No solamente puede ser la idea o la manifestación de unos señores especialistas en reconciliación, o que sea un principio y un eslogan, sino que esto tiene que ser realmente una política que se promueva, porque la ruptura de los espacios de confianza es evidente en muchas partes del territorio. Y podemos proponernos una agenda de programas y una agenda de planes, pero eso va a tener mucha fricción a la hora de implementarse si no logramos generar espacios de confianza en donde, como decía anteriormente, podamos hablar tranquilamente de lo que nos divide y podemos llegar a acuerdos mínimos sobre cuál es el destino de los territorios y de las regiones de cara al ejercicio de construcción de paz. Esos son tres elementos fundamentales que tienen que ver con la implementación de los acuerdos. Hay que decir aquí que la agenda de La Habana no agota la conflictividad del territorio, que cuando uno va al norte del Cauca se encuentra con muchos conflictos que tienen que ver con el uso de la propiedad de la tierra entre afrocolombianos e indígenas y campesinos, que cuando se va al Putumayo encuentra conflictividades respecto a las concesiones en minería
y la protección del medio ambiente o las áreas de vocación agrícola, que cuando uno se va al sur del Tolima encuentra también unos conflictos que tienen que ver con las distintas perspectivas del sector empresarial frente a las comunidades. Es decir, aquí cuando vayamos al territorio a implementar a los acuerdos, no vamos a encontrarnos con un lienzo en blanco, no vamos a ir con un manual operativo a estos territorios como si fueran una gran sábana en blanco, sino que vamos a encontrar numerosos conflictos y seguramente la ausencia de las FARC en algunas regiones va a generar que reivindicaciones que no se han hecho hasta este momento se empiecen a hacer. Y aquí vamos a tener que tener una enorme responsabilidad respecto a esta implementación. Una responsabilidad desde los gobiernos en su papel de cómo articular y orientar de manera positiva toda esta movilización. Y una responsabilidad también desde las organizaciones sociales de cómo ser responsables para aprovechar este momento. Aquí no podemos llegar a que la solución de un conflicto en el territorio sea o el SMAT o sea un ministro que negocia hasta la pulsera en un acuerdo por evitar un paro que nos genera unos incumplimientos futuros. Aquí hay que encontrar nuevas formas de cómo vamos a poder reintegrarnos gobierno y sociedad civil, gobierno y movimientos sociales de cara a poder hacer el trámite de los conflictos. Por eso, a veces la palabra posconflicto no nos gusta mucho porque el conflicto es algo inherente a las sociedades. Aquí lo que va a haber es un ejercicio de implementación, de construcción de paz y va a haber una etapa posacuerdo, pero conflictos van a seguir sucediendo porque eso es naturalmente inherente al trámite de las sociedades y lo que tenemos que aprender es a cómo podemos tramitar esos conflictos de manera positiva y cómo esas movilizaciones se pueden canalizar de manera constructiva. La implementación, decía, no recoge entonces todos los acuerdos de La Habana, va mucho más allá. La agenda de La Habana no incluye temas que tienen que ver con la minería, porque no quedó incluido en la agenda. No incluye muchos elementos que consideramos que no deberían ser objeto de una discusión de dos partes, sino que deberían traerse aquí a una discusión entre todos los colombianos. Y el momento que se viene de cara a la implementación es justamente ese. Un momento en donde debemos dejar de preocuparnos menos por anécdotas de la mesa de negociaciones y empezar a pensar también en qué es lo que va a pasar acá, en cómo es que se va a construir esa paz desde cada territorio, en cómo cada sector, cada grupo, cada colectivo empieza a ver estos acuerdos y cómo va cada grupo y colectivo dentro de esos acuerdos para que esto sea mucho mejor en cuanto a aprovechar la oportunidad. Esta implementación, que incluye unos ajustes institucionales, que incluye una participación política, que incluye una reconstrucción de confianza, también tiene unas condiciones necesarias para la implementación. Y la primera de ellas es la seguridad. La seguridad es la primera condición para la implementación de la paz. No puede ser que la paz traiga menos seguridad. La paz tiene que traer más seguridad, entre otras cosas porque para garantizar la participación, para garantizar que todas las comunidades participen en estos procesos, va a ser necesaria que hayan elementos de seguridad, que sea una participación que no está influenciada, que no está llena de miedos, como sucede actualmente cuando uno viaja a muchas partes del territorio nacional. Y la seguridad debe ser esencial, una seguridad que debe ser también nueva, una seguridad que debe pasar de la persecución a los ejércitos de la guerrilla a una seguridad que se focalice en la criminalidad, que todos estos esfuerzos que hoy se hacen de cara a perseguir con helicópteros a la guerrilla, a perseguir con inteligencia, a toda esta cantidad de elementos de recurso humano, de mentes de colombianos destinados para combatir a las FARC bajo este conflicto, se recojan y se concentren en lo que es la criminalidad, que no va a desaparecer con la firma de los acuerdos. Las organizaciones criminales que hoy afectan a buena parte del territorio no están contenidas en los acuerdos. Eso es algo que tenemos que abordar como un problema más que ocurre en los territorios y que está afectando extensas zonas de este país. La seguridad es un elemento importante, entonces, como una condición importante para la implementación de los acuerdos. No va a poder hacerse
una agenda de construcción de paz si no hay seguridad. Por eso, hablar del desmonte de los militares, de la disminución de la fuerza pública, es constructivo de cara a pensarse en un mañana de un posacuerdo, pero no es realista de cara a poder garantizar las condiciones con un ejército, un solo ejército, no varios ejércitos en el país, sino un solo ejército legítimo a cargo de poder garantizar la seguridad. Otra condición importante que tiene que ver con el título de la invitación a la conferencia que me hacían hoy es el tema de las dinámicas económicas. Sin dinámicas económicas en el territorio no va a ser posible una paz estable y duradera. Lo que nos ha enseñado la historia es que atender a poblaciones y atender a regiones sin dinámicas económicas nos lleva a unos escenarios de asistencialismo, a unos escenarios que no son sostenibles en el tiempo. No va a ser posible una reinserción de excombatientes exitosa si no hay una economía en los territorios que genere unas condiciones de reintegración económica. No va a ser posible atender a estos excombatientes, como tampoco va a ser posible hacer una reparación de las víctimas completas si no hay unas dinámicas económicas. Esto no va a ser cuestión de pedirle unos empleos a unos empresarios para que contraten unas personas o de generar unos taxis para unos señores que están dejando las armas o atender exclusivamente con subsidios a una población que fue víctima, sino que se necesita realmente discutir cuáles son las dinámicas económicas en cada territorio. Pero estas dinámicas también van a crear condiciones y diferencias que tendremos que aprender a solucionar desde el territorio. Otro elemento importante como una condición fundamental en la implementación es la justicia, que como está planteado en los acuerdos tiene que ir mucho más allá de lo que hoy se denomina justicia transicional y tiene que incorporar la presencia, el acceso a la justicia, el poder garantizar de manera mucho mejor, lejísimos, mucho mejor de lo que hoy hace por atender y por satisfacer los derechos de la ciudadanía. Y hay un elemento también que quería señalar y me parece que, retomando las palabras del rector, es importante mencionarla, es la transformación cultural. Aquí tenemos que hacer un ejercicio fuerte de transformación cultural en la sociedad colombiana. Tenemos que aprender a mirar la realidad colombiana y las oportunidades con nuevos ojos. Nosotros somos una sociedad que no sabe qué es vivir sin las FARC. Somos una sociedad que no sabe qué es vivir en conflicto. Hemos desarrollado un conjunto de anticuerpos y una forma de relacionarnos que obedece a ese conflicto, las desconfianzas, y una cantidad de elementos que producen unas reacciones en los colombianos que nos han hecho comportarnos como nos comportamos de cara a lo que ha sido la historia de este conflicto en Colombia. Ahora, ante la inminente firma de estos acuerdos, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer las transformaciones y ahí la comunidad académica tiene mucho que decir desde sus distintas disciplinas. Ahí ejercicios que hoy se hacen en el territorio también tienen mucho que decir. El peor error que puede cometer cualquier gobierno a la hora de implementar estos acuerdos es empezar todo como si estuviéramos arrancando de ceros. Aquí hay que reconocer que hoy hay unos esfuerzos, muchos de los cuales vienen por comunidades, por la iglesia, que han persistido en una construcción de paz a pesar de décadas en donde este escenario no era posible, en donde este escenario estaba en contra, y hoy hay que reconocer esos procesos, hay que reconocer esos ejercicios como los principales referentes para incorporar a la hora de hacer una implementación de los acuerdos. Más allá, este año, y ya voy cerrando, es decía yo, de una importancia significativa para la historia del país. Se van a firmar unos acuerdos en marzo. En este momento hay un acto legislativo en el Congreso que está dando facultades al presidente de la República para reformar la administración pública de cara a poder implementar, poder tener unas instituciones que implementen estos acuerdos de manera más ágil y más efectiva. Pero también hay un mecanismo rápido en el Congreso que va a suceder en el siguiente semestre.
un mecanismo de aprobación de reformas constitucionales y de reformas al marco legal para hacer posible la implementación de los acuerdos. Creo que aquí también hay elementos en los cuales las contribuciones que se hagan desde la academia deben ser importantes y deben ser participativas, y ustedes como comunidad académica también tienen que participar de este debate que se va a dar en el segundo semestre. Tendremos el plebiscito que está siendo estudiado por la Corte actualmente, y de aprobarse por parte de la Corte tendremos un plebiscito en junio y julio, donde los colombianos tendremos que dar una discusión si estamos de acuerdo con que eso que se hizo en La Habana es un acuerdo que nos satisface, que nos va a permitir unas condiciones, que nos va a permitir superar el conflicto, que nos va a permitir generar oportunidades para pensar hacia adelante y poder dejar atrás el lastre de lo que ha generado el conflicto, o no estamos de acuerdo con el tipo de acuerdo al que se llegó en La Habana. Esa va a ser una discusión muy interesante, otra vez una discusión que va a ser muy rica en la academia, que debe discutirse desde las distintas disciplinas, y que más allá que nosotros promover que el sí, lo que estamos llamando es a hacer esta discusión de manera reflexiva y a tener también una altura para dar esa discusión sobre condiciones positivas, condiciones negativas, y que cada uno de nosotros pueda tener una opinión informada sobre lo que se está acordando y sobre lo que se está aprobando ahí. Este año, de haber plebiscito y de aprobarse el sí, tendremos en el siguiente semestre un escenario de reformas y sobre todo un escenario de implementación de estos acuerdos, en donde todos esos textos que están en esos acuerdos tienen que volverse realidad en cada uno de los espacios y en cada una de las regiones para poder capitalizar y para poder hacer cumplimiento a lo que está señalado en esos textos, y también hacia lo que va a significar la construcción de paz. Por eso hablamos siempre de implementación de los acuerdos y de construcción de paz, entendiendo que la paz no se limita, que la construcción de paz no se limita a la implementación de unos acuerdos, sino que hay que abordar otras dimensiones como lo que hablábamos de transformación cultural. Cierro diciendo que más allá del texto de desarrollo rural que está en estos acuerdos, del tema de participación política, del tema de cultivos de uso ilícito, del tema de las víctimas, está en juego la transformación que esas condiciones que están en los acuerdos nos va a permitir de hacer de la sociedad colombiana. Pero esto no va a ser una oportunidad que el gobierno diseñe y haga por decreto, sino que va a estar en el espíritu de lo que todos los colombianos podamos leer a partir de lo que se está afirmando ahí. Tenemos la responsabilidad en nuestras manos, cualquiera que sea nuestra posición en la sociedad, de encontrar esto como una oportunidad y como una transformación necesaria para darle vuelta a una página histórica en lo que ha sido el crecimiento de esta nación, y poder ver si somos capaces de aprovechar este momento para poder lograr capitalizar la oportunidad que se genera con esos acuerdos. Yo agradezco nuevamente la invitación del rector, agradezco nuevamente que la atención y las reflexiones que puedan derivarse, cualquiera que sea la perspectiva ideológica, la postura individual de esto, nosotros hemos dicho, y quiero cerrar con esto, que el perdón y la reconciliación no se decreta. Uno no puede pedirle a las personas, obligarlas a que perdonen, eso sería victimizarlas más. Uno debe convocar a que podamos hacer de este país un espacio de convivencia, independientemente del credo, independientemente de lo que pensemos respecto a lo que deben ser los elementos de cómo funciona una sociedad. Por eso, esta parte de analizar los acuerdos, de mirar cómo son una oportunidad, es lo que se viene en las próximas semanas, y desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz los invitamos como comunidad académica a hacer los aportes necesarios para poder acertar en lo que va a ser este proceso de implementación. Muchas gracias.